a todos, mi nombre es Marilyn Judith Bautista González, soy estudiante de la carrera de Lengua y Literatura, segundo año. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las relaciones de coordinación, teoría, ejemplos. Empezamos. ¿Qué son las oraciones coordinadas? Bien, las oraciones coordinadas son aquellas que se forman mediante la unión o enlace de proposiciones u oraciones simples en la misma importancia de nivel sintáctico y semántico, es decir, sin que haya una dependencia una de otra. Son oraciones totalmente independientes sintáctica y semánticamente. Podemos usarlas de manera autónoma. Siempre van a unirse mediante nexos, coordinantes, conjunciones y locuciones conjuntivas, que no entrarán dentro de la delimitación de las proposiciones porque son simplemente bisagras y presentan un mismo nivel de importancia y una estructura semejante a un lado del nexo y del otro. Según el tipo de nexo que une las proposiciones, clasificamos las oraciones coordinadas en copulativas, disyuntivas, adversativas y distributivas. Empezamos con las copulativas. Bien, ¿qué son las oraciones copulativas? Las oraciones copulativas lo que hacen es que expresan suma, unión. Si por ejemplo están compuestas por dos verbos con dos proposiciones, entonces serían proposición 1 más proposición 2 y el nexo. Es algo así como esto y esto también. Siempre está uniendo, indicando suma. De hecho, los nexos, si queremos indicar suma, son los siguientes: y, ni. Un ejemplo con y. Quiero un chocolate y también galletas. O también la porque cuando la siguiente palabra empieza con y, no podemos decir me llamó por teléfono e insistió. No, tenemos que decir me llamó por teléfono e insistió. También tenemos que poner como la partícula negativa ni para indicar suma en negativo. Un ejemplo sería, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Todos los sábados monto en bici y me la paso bien. Tenemos el verbo monto, el verbo paso. Es una oración compuesta con dos verbos. Identificamos el nexo, que es la conjunción y. Las proposiciones que componen la oración por un lado, esta es la primera, y por el otro lado. Al estar la conjunción y, nos está diciendo que está sumando. Todos los sábados hace una cosa y además se la pasa bien. Es como un valor de suma añadida. No solamente monta en bici, sino que también se la pasa bien. Nos está dando una pista de que estamos ante una oración coordinada copulativa. Esto se llama todos los sábados monto en bici. Es la proposición 1. Y me la paso bien es la proposición 2. El nexo, que es la y, no forma parte de ninguna de las proposiciones. Simplemente indica que es una conjunción que está funcionando como nexo y se deja ahí. Veamos otro ejemplo. Ni lo sé ni me importa. Es una oración compuesta. Es como ni algo que incluya el verbo, que es se, ni esto tampoco, que también incluye el verbo, que es no importa. Es una especie de suma en negativo. No dices lo sé ni me importa, sino que lo estás diciendo en negativo. Ni lo sé ni me importa.
Los nexos son ni, ni. Entonces, tenemos el verbo ser, el verbo importa, tenemos los nexos ni, ni, y por tanto, lo sé sería nuestra proposición 1, me importa nuestra proposición 2. Si dices yo lo sé, tiene perfecto significado. Y si dices eso me importa o a mí me importa, también tiene perfecto significado. Por lo tanto, estamos ante una oración compuesta coordinada copulativa, sumando significados en negativo. Los nexos ni quedan de fuera. Seguimos con lo que son las oraciones disyuntivas. Bien, las oraciones disyuntivas son aquellas que ofrecen dos posibilidades o más. O haces esto o haces aquello. Su nexo es o. Si la palabra siguiente empieza con o, tenemos que decir u. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos comes o te vas. Tenemos el verbo comes, el verbo vas y esta conjunción o que actúa de nexo. Nos está dando dos opciones, la de comer o de ir. Por lo tanto, estamos ante una oración compuesta coordinada disyuntiva. Otro ejemplo, o comes ya o me voy. Tenemos el verbo comes, el verbo voy. Estamos en una oración compuesta con dos verbos y presentan las conjunciones o, que son los nexos. Comes ya sería nuestra proposición 1 y yo me voy nuestra proposición 2. Los nexos quedan fuera. Esta es otra oración compuesta coordinada disyuntiva. Seguimos con lo que son las oraciones coordinadas adversativas. Las oraciones compuestas adversativas manifiestan oposición entre el significado de sus proposiciones. Los nexos típicos de esta oración adversativa son pero, aunque, más, sino que, por tanto. Vamos a ver un ejemplo. La cafetera es vieja, pero todavía funciona. Tenemos el verbo es, el verbo funciona y la conjunción pero. Por tanto, estamos ante una oración compuesta formada, una que incluye a este verbo y otra que incluye a este otro verbo. La cafetera es vieja. Es nuestra proposición 1. Todavía funciona, es nuestra proposición 2. Nos dice que la cafetera es vieja, pero todavía funciona. Es decir, es como una oposición de que aunque la cafetera sea vieja, todavía funciona. Por tanto, estamos expresando una oposición a lo que habíamos dicho anteriormente, lo que nos dice que estamos ante una oración coordinada adversativa. Vamos con las oraciones coordinadas distributivas. Las oraciones coordinadas distributivas, normalmente el significado de las oraciones se alternan sin oponerse unos a otros. Por ejemplo, la oración: unos vienen, otros se van. Una característica de estas oraciones es que los nexos unos y otros
siempre aparecen al principio de la proposición. Entonces, tenemos el nexo unos, el nexo otros, el verbo vienen y el verbo van. Y este es un extra de una oración coordinada copulativa donde se omite el verbo. Tenemos la oración: Andrés trabaja mucho y Paco poco. Entonces, solamente tenemos el verbo trabaja. Tenemos el nexo y que indica suma. Algo que sucede: Andrés trabaja mucho. Tiene pleno valor por sí sola. Y Paco poco. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Paco trabaja poco. Por lo que estamos ante una oración coordinada copulativa en la cual en la segunda proposición, que es Paco trabaja poco, se ha omitido el verbo. Bien, con esto finalizamos a la explicación de las clases de oraciones coordinadas. Espero que les sirva de ayuda. Saludos.